Continuamos con el estudio del capítulo 17 que hace 8 días lo iniciamos. Es muy extenso, son 54 versículos y pues nos habla de una batalla en el valle de Elá. Le hemos colocado a esta segunda parte del capítulo 17 la batalla de la fe. Goliat es vencido. Vamos a ver un área de David en esta tarde con la ayuda de Dios, como de siervo, como de un hombre que caminó y siguió con Dios. Recordemos de que en el capítulo 16 Dios desechó a Saúl, y después de desecharlo vino un espíritu que lo atormentó. Comienza entonces Dios a obrar a través de Samuel para ungir a David, que sería el sucesor de Saúl, y llega al palacio David cuando lo atormentaban los espíritus a Saúl, y con su arpa comienza él a cantarle, y de esta forma traía un poco de tranquilidad a la vida de Saúl. Vamos a ver un poco de contexto antes de estudiar los versículos del 40 en adelante. En el capítulo 16, versículo 21 del libro de Samuel, vamos a ver cómo llega a la vida de Saúl David. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho, y lo hizo ¿qué? Paje de sus armas. Vemos cómo se da la relación aquí entre David y Saúl. David llega al palacio, pero llega haciendo un trabajo menor quizás, y dice que era el paje de armas. Entonces vemos a un Saúl que se acerca a David en ese momento. Dicho lo anterior, vamos a ir al capítulo 17 y vamos a leer el versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Esta es la escena. Hay un conflicto en ese valle, hay una disputa. Los filisteos constantemente pelearon con los israelitas, y según la historia, en el versículo 8 dice que duró 40 días. 40 días donde Goliat, salía todos los días en la mañana y en la tarde, gritándole a los judíos que si había un hombre que pudiera pelear con él, que lo trajeran. 40 días duró este altercado ahí, y vemos entonces la actitud que tuvo Saúl frente a esta constante de Goliat. En el capítulo 8, ahí del libro de Samuel, le voy a invitar que me acompañe a buscarlo. El primer libro de Samuel 8, versículos 10 en adelante. Vamos a ver cómo cambia la conducta de Saúl, de un Saúl antes de que Dios lo desechara, y ahora el por qué estaba en esa condición. Algo sucedió. Dios le habló a Samuel que le dijera al pueblo cuál sería el precio que traería el nuevo rey, o el rey que vendría a Israel. Y lo describe el capítulo 8, vamos a leerlo. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo. Desde aquí Dios le habla a Israel cuál sería el precio si ellos demandaran a un rey. Primero, que toda la nación de Israel se convertiría en siervos ¿de quién? De Saúl. Fíjese que esto es bien importante. Ya no eran siervos de Dios, eran siervos de un rey, y al rey tendrían que entregarle todo lo que ellos tenían. Y es lo que está diciendo el versículo 11. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro.
Nombrará para sí jefes y miles de 50, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos. Entonces Dios le anticipó lo que iba a suceder. Es decir, siempre Dios nos alerta antes de que tomemos las decisiones, hermanos, cuáles van a ser las consecuencias. En la batalla del Valle de Elá estaban ahí los israelitas. Estaban ahí porque tenían que respaldar ¿a quién? Al rey. Pero habían dejado de pensar en Dios. Estaban solamente detrás del hombre. Versículo 19, al final ahí del capítulo 8. Pero el pueblo, ¿qué pasó, hermanos? No quiso oír la voz de Samuel. Y esto suele pasarnos a nosotros en la actualidad. Dios nos alerta del peligro, de las consecuencias de nuestras decisiones, y al final los hijos de Dios no quieren escuchar esa voz. Si alguien está interesado por nuestro bienestar es Dios, y Él quiere alertarnos y prevenirnos antes de tomar decisiones. Israel estaba en el punto de batalla y tenían que pelear una batalla descomunal, porque Goliat era un hombre imponente, medía 3 metros 50 centímetros de alto. Humanamente era difícil que un hombre de Israel le ganara una batalla a este gigante, esta persona tan alta, que traía un escudero. Entonces yo me hacía una pregunta mientras estudiaba: ¿y qué pasó con Jonatán, el hijo de Saúl? ¿Por qué él no está en la escena? ¿Qué sucedió con el hijo del rey? ¿Por qué no habla el capítulo 17 que en la batalla contra Goliat salió el hijo del rey? Algo le pasó a Jonatán. Vamos a ver qué pasó. Capítulo 14, versículo 9. Vamos a ver qué pasó, por qué Jonatán se desapareció y no estuvo ni siquiera entre la gente que estaba peleando o estaba mencionado ahí. ¿Y sabe qué es lo que pasó con Jonatán, hermanos? Que la fe de Jonatán no era tan fuerte. No estaba tan convencido de lo que Dios podía hacer con su vida. Vamos a ver a Jonatán en el capítulo 14, cómo era este hombre, este joven, porque era contemporáneo de David. Si nos dijeren así, espera hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Este versículo 9 nos habla de una batalla que tuvo aquí el hijo de Saúl, Jonatán, contra los filisteos. Pero él usa una palabra, dice el versículo 9: si nos dijeren así. Y aquí sí es condicional. Es decir, no estaba seguro Jonatán de lo que Dios podía hacer en su vida. Y lo que encontramos en Jonatán es un hombre o un joven que no había tenido convencimiento de las cosas de Dios. Un poquito atrás, versículo 6, ahí mismo en el capítulo 14. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Ve la forma que está hablando Jonatán ahí, muy convencido de lo que iba a hacer, seguro de lo que estaba haciendo. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Ese quizás nos habla de que no está seguro. Y aquí encontramos una enseñanza, hermanos. No siempre los hijos de Dios están convencidos de sus decisiones. No, los hijos de Dios tenemos que estar convencidos de lo que Dios nos está diciendo y tenemos que tomarlo con determinación. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, en el tema del matrimonio, ¿vamos a intentar que funcione el matrimonio? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? No, ¿estamos convencidos de que va a funcionar o no? Es decir, no vamos a intentar si funcionan las cosas. En un trabajo, en un negocio, no vamos a ver si resulta, no. Vamos a poner todo nuestro empeño, determinación, tiempo, esfuerzo para que funcione con la ayuda de Dios. Nunca dudamos. La iglesia aquí cuando se construyó, aquí nunca dudamos de que este lugar sería casa de Dios y puerta del cielo. Es la casa de Dios y aquí estaremos predicando la palabra de Dios con convicción, hermanos. Pero aquí encontramos que Jonatán no tiene ese convencimiento. Dice el versículo 6: quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos.
Entonces Jonathan no aparece en el capítulo 17 porque nunca estuvo convencido de que Dios haría cosas grandes con él. Vamos a ir al versículo 16 del capítulo 17 de Samuel para avanzar. 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de quién? Vemos a David que él está convencido de defender el nombre de quién, ¿de Saúl? No, el nombre de Dios. Y aquí encontramos una enseñanza, hermanos. Nosotros nos debemos a Dios por encima de los hombres. Caminamos y defendemos las cosas primero para honrar a Dios. Y si el hombre se beneficia, pues bien por él. Pero hacemos las cosas para agradar ¿a quién? A Dios. Esto es bien importante, hermanos. Aquí David lo que está diciendo: para que provoque a los escuadrones del Dios de David. ¿Quién es este hombre que está desafiando al Dios nuestro? Ahora recordemos que había un juicio para Israel por Saúl, que había desobedecido, pero aún así David estaba convencido que tenía que defender el nombre de Dios donde quiera que él estuviera. Y vemos aquí a David entonces convencido de que Dios no podría ser vituperado, por decirlo así, por Goliat. La circunstancia tenía que seguir adelante David y caminar con ella. Versículo 28, ahí mismo en el capítulo 17. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, escucharon lo que dijo David en voz alta. Se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Eso ya lo estudiamos hace 8 días. Recordemos que David dejó encargado ¿a quién? A una persona de que cuidara las ovejas. Y aquí encontramos un principio: si tienes una responsabilidad, nunca la abandonas. Dejas a alguien que te apoye mientras tú te ausentas. Nunca se deja un lugar solas. Fue lo que hizo David. Y dice el 28 que hubo un altercado entre el hijo mayor, el hermano mayor, Eliab, y David. Yo conozco tu soberbia. Fíjese, entonces aquí el hermano tacha a David de orgulloso y de soberbio. ¿Lo era David? Y entonces aquí encontramos que se equivocó Eliab. Pero aún así no fue motivo para que David dejara de estar ahí donde estaba y hacer lo que iba a hacer más adelante con la ayuda de Dios. Dice al final del texto 28: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Vemos entonces a Eliab enojado y molesto con su hermano. Versículo 32. Vamos a avanzar ahí. Vamos a leer desde el 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. 32. Y dijo David a Saúl, fíjese, el siervo le dice al rey, al que está al frente, ¿qué le dice? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Fíjese hasta dónde llegó el que este Goliat por 40 días estuviera constantemente desafiándolo. A veces tenemos problemas y dificultades que pasa un día y ahí está, te levantas en la mañana y ahí está el problema, está la situación, no sabes cómo enfrentarla ni cómo darle solución. Y eso provoca el que venga a nosotros de preocupación, quizás cansancio. En el caso de Saúl dice el versículo 32: y no desmaye vuestro corazón. Es decir, había llegado a tal grado la provocación de Goliat que el rey estaba rebasado por la situación. Pero encontramos a David que en esta historia tenía convicción y tenía una fe fortalecida en Dios. Él nunca vio lo grande que era Goliat. Él vio que Dios estaba con él. Y tenemos que aprender eso, hermanos, en la vida. Vamos a enfrentar Goliats en la vida.
problemas, dificultades, adversidades, pero tenemos que ver a Dios por encima de ellos. Eso es bien importante. Dice el texto 32, tu siervo, fíjese cómo se dirige David a Saúl, como un ¿qué? Como un siervo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Tenía alguna opción de ganar David humanamente esta batalla? No. Pero él estaba determinado con lo que Dios iba a hacer con su vida. A veces vamos a enfrentar cosas en la vida en las cuales van a ser mucho mayores que nuestras capacidades, pero siempre Dios nos dará la victoria, hermanos. Dice el 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. ¿Cómo vio la batalla Saúl? Humanamente. Y saben que a veces humanamente no tenemos manera de salir adelante en las circunstancias, pero es aquí donde entra Dios, nuestra fe, nuestra confianza en las promesas de Dios, nuestra seguridad que Dios nunca nos dejará y que aún en la adversidad o en la dificultad Dios promete estar con su pueblo hasta el fin del mundo, hermanos. Dice entonces la palabra de Dios que David le dijo a Saúl, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esto es muy importante, hermanos. El lenguaje que tiene aquí Saúl era un lenguaje humano donde no veía ninguna respuesta. Pero vamos a ver lo que veía David cuando tenía que enfrentar a Goliat. Vamos a ver una historia en Josué 5:13, versículo 14. Josué 14. Vemos cómo Josué enfrentó una batalla similar a la de David. Obviamente David sabía de esta historia porque se contaba la historia de Israel con el paso del tiempo. Y dice Josué 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Aquí Josué vio a un ser enviado por Dios en un tiempo de batalla. Y vio la convicción de que Dios estaba en esa lucha que iba a enfrentar en Jericó Josué. Dice el texto 14, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor? ¿A qué? Y esto fue lo que le pasó a David, hermanos. Él no estaba viendo la lucha, la prueba, él estaba viendo que Dios le daría la victoria. Que Dios le daría la victoria en ese momento. Capítulo 10 de Josué. Seguimos ahí mismo. Adelante. Vamos a ver un poco de la fe de Josué enfrentando esta batalla ahí en Jericó. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado ahí y que lo había asolado como había hecho en Jericó y a su rey, así hizo ahí y a su rey, que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayores de ahí, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jermut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debi, rey de Eglón, diciendo, subid a mi ayudante y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón y el rey de Jermut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron. Ellos con todos sus ejércitos acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal,
No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, para que todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal a él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Esto es importante, lo que es el texto 8, hermanos. Y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? No tengas temor de ellos, porque yo los entregaré a tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante. Estas palabras son las mismas que recibió David, hermanos. O sea, estaba ahí Goliat, enorme, fuerte, pero David estaba convencido que Dios le daría la victoria. Los hijos de Dios caminamos por fe, y esto lo hemos dicho, fe es confianza plena en las promesas de Dios. Y Dios ha dicho, hermanos, que Él nos guardará hasta el fin del mundo en esta tierra. Pasaremos por el fuego, ciertamente, por pruebas y dificultades, pero Dios estará con nosotros. Esto es bien importante. Entonces dice el texto 8, le dice Dios a Josué, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Qué importante es saber y recordar de que Dios nos dará la victoria más allá de la misma muerte, como dice uno de los salmos, hermanos. Lo que necesitamos es creer y caminar nosotros con Dios. Vamos a volver al pasaje del capítulo 17. Y vamos a ver cuál fue la actitud que tuvo David frente a la amenaza que tenía en ese momento con Goliat. Vamos a leer desde el 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Le comienza a contar la historia a David, el siervo, el pastor, al rey, cómo él enfrentó sus pruebas. Y dice, cuando alguien venía y acechaba o atentaba contra las ovejas que yo pastoreaba, yo no me quedaba quieto, yo las defendía. Y entonces dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo ¿qué? Lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Estaba determinado, hermanos, David. Él no estaba viendo la adversidad, estaba viendo a Dios que le daría la victoria. 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. ¿Qué hizo Saúl? Pensó que sus argumentos de guerra y de pelea era lo que David iba a usar, hermanos. Y aquí encontramos una enseñanza. A veces los problemas de la vida los queremos enfrentar bajo nuestro punto de vista, bajo lo que pensamos y creemos. Y la vida, hermanos, tenemos que enfrentarla con la palabra de Dios. Amén. A veces hay un problema en casa, ¿y qué hacemos? Primero buscamos a quién contarle el problema. No, vamos a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Saúl lo que hizo es colocarle sus armaduras a David y decirle, de esta forma vas a enfrentar el problema. Bajo su propia perspectiva, Saúl quiso darlo o quiso armar a David. Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Claro, los hijos de Dios no podemos movernos bajo argumentos de hombres. Caminamos con Dios. Peleamos las batallas de nuestra vida con la palabra de Dios con nosotros. Enfrentamos las adversidades con lo que Dios nos enseña, porque ahí está la victoria, hermanos, en todas las áreas. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se las quitó y tomó su cayado, lo que sabía usar, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Humanamente era un arma que no tenía nada que hacer en la batalla, y las puso en el saco pastoril
en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. ¿Me ayuda a leer? ¿Cómo enfrentamos los Goliaths de nuestra vida, hermanos? ¿Cómo enfrentamos nuestras luchas y adversidades? Que son muchas, Tiene que ser en el nombre de Dios. Salimos a trabajar en el nombre de Dios, enfrentamos el tema económico familiar en el nombre de ¿quién? De Dios. Hay una gran diferencia entre enfrentar la vida bajo nuestros argumentos y fuerzas que enfrentarla con la ayuda de Dios. Los resultados son totalmente distintos. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y vemos el lenguaje de David, es un convencimiento de este muchacho, hermanos. No tenía ni 20 años. Pero mira, hermanos, no hay problema ni hay edad para que Dios no nos dé la victoria. Siempre nos dará la victoria a Dios en todos los momentos de nuestras vidas. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio a prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en las bolsas, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Quién venció a Goliat, hermanos? ¿David o Dios? Dios. Toda la gloria es para Dios. El llevarse su morralito, el llevarse las piedras, es algo que Dios le dio su providencia a David que usara. En la batalla, hermanos, que tengamos en la vida, siempre Dios va a decirnos qué llevar en nuestras manos y qué hacer para enfrentar la adversidad. Tengamos eso siempre seguros. Dice el versículo 50: así venció David al filisteo. Parece muy simple, una historia. No, estaba la vida de por medio de David. Pero lo que hace la diferencia en esta victoria de David, hermanos, es la fe. Está en el capítulo 11 de Hebreos. En la lista de los grandes hombres de Dios está la de David, que peleó y venció siempre sus batallas, siempre de la mano de Dios. Esta tarde estamos aquí en la casa de Dios, y Dios quiere que nos llevemos en nuestras mentes, hermanos, que para enfrentar la vida tiene que ser primero Dios, siempre Dios, y eternamente Dios. 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y lo trajeron a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió:
vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es ese hijo, ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de ¿qué? En todo el capítulo 17, hermanos, David mantuvo siempre el perfil de un siervo. ¿Qué somos? Siervos. Nunca se dio el título del triunfo, no, siempre le dio a Dios la gloria. En nuestras vidas, hermanos, si tenemos un logro o alcanzamos algo en nuestras vidas, siempre le demos la honra a Dios. Por Dios hicimos lo que hicimos, por Dios avancemos. David nunca se vanaglorió, siempre le dio la honra a Dios. Y así concluye el capítulo 17. ¿De quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y recordemos que David estuvo como paje de armas, pero nunca lo tuvo presente Saúl. Hermanos, concluimos con esto. Si el mundo no quiere reconocer, basta que Dios reconozca que somos sus hijos y que estamos con Él.